Hola a todos. Bienvenidos a este módulo 5 del curso virtual de microbiota. En esta ocasión hablaremos sobre el eje cerebro-intestino-microbiota. Soy Ana Teresa Abreu y Abreu, soy médico gastroenteróloga, neurogastroenteróloga de la Ciudad de México y soy parte de la junta directiva de distintas asociaciones vinculadas y relacionadas con la microbiota intestinal, con probióticos, prebióticos y posbióticos. Entrando de lleno, si bien no voy a hablarles sobre la evolución de la microbiota intestinal, sí quiero contextualizar que si vamos a hablar del eje cerebro-intestino-microbiota, quiero que entendamos el por qué estamos colonizados desde que nosotros estamos en el útero materno. Nosotros tenemos productos metabólicos de la colonización de bacterias de nuestra madre. También, producto de la microbiota vaginal y de la microbiota oral, producen elementos con los cuales se trabaja el bebé, ese ser humano, está en contacto con distintos elementos que tienen que ver con su fisiología. Una vez que se nace y ante la exposición y forma de nacimiento, así como antibióticos, lactancia, la propia genética del hospedero y el medio ambiente en el que se vive, cómo se lleve a cabo el proceso de alimentación, ablactación prácticamente, hacemos que nuestra microbiota madure alrededor de los primeros 1000 días de vida. Esta microbiota madura ya está madura no porque vaya a ser la misma todo el tiempo, sino porque va a contar con los elementos con los cuales va a actuar en todos los aspectos fisiológicos y funcionales como tales y propios de nuestro organismo. Es así como hoy por hoy entendemos que la microbiota intestinal está alojada en el intestino porque hay otras microbiotas. Los virus, hongos, arqueas, bacterias, protozoos que habitan en nuestro intestino trabajan para nosotros y establecen vías de comunicación bidireccional. Yo voy a hablar y enfocarme sobre el eje intestino, microbiota intestino-cerebro, aunque realmente hoy por hoy tenemos perfectamente establecidos que no solo existe este eje intestino-cerebro, sino también hay un eje intestino-piel, intestino-hueso, intestino-tejido adiposo, intestino-hígado, intestino-corazón, intestino-riñón. Y para que nosotros nos enfoquemos en lo que es el eje intestino-cerebro, tengo que remontarme a la estructura a la estructura fisiológica que está en el intestino, alojada en el intestino. Esto que es el epitelio intestinal, que es una estructura dinámica, y explico cómo está conformada con células en los enterocitos que se encuentran en vecindad con uniones estrechas, intercaladas células globales con vellosidades intestinales, con una capa de moco densa adherida a esas vellosidades intestinales, una capa de moco laxa y el interior o la luz intestinal, donde ahí se encuentran nutrientes, por supuesto, desechos, elementos de la dieta como tal, pero también inmunoglobulinas y también hay ahí una microbiota intestinal. A nivel del moco como tal, encontramos enzimas digestivas que van a interactuar, van a provocar, por ejemplo, cambios, uno muy elemental es el de la hidrólisis de los carbohidratos a nivel de las vellosidades, y permite que exista una comunicación de la luz hacia algo más allá de esa barrera epitelial que se encuentra alojada en la lámina propia, y esto sucede por dos vías, por una vía paracelular y una vía transcelular. Abajo de esa barrera epitelial también hay una actividad dinámica constante, pero basada no tanto en elementos de microorganismos, esos se quedan a nivel de la luz intestinal, sino con los elementos que por vías para y transcelular pasan y dan información hacia distintos órganos blancos que son las células. Tenemos ahí células plasmáticas, células dendríticas, linfocitos T, linfocitos B, mastocitos, y ahí también como órgano es un órgano que está inervado al que llega sangre arterial y drena sangre venosa, donde se interactúa con elementos que sí la microbiota intestinal produjo y envió como señalizaciones. ¿Y cuáles son estos elementos? Son citocinas, quimoquinas, proteasas, inmunoglobulinas y también neuropéptidos, neurotransmisores. Este órgano, el órgano intestinal, es un órgano que está inervado y no solo está inervado para contraer el músculo liso, que esté conformado por el músculo liso longitudinal y circular y mover y favorecer la peristálsis, sino también tiene la llegada de distintas terminales nerviosas, de un sistema nervioso entérico, de un sistema nervioso autónomo y por supuesto de un gran nervio del cual hablaremos más adelante, que es el 10º par craneal.
Lo que sí quiero resaltar es que en este momento podemos decir que así como lo entendemos en este gráfico de funcionalidad, entendemos que nuestro intestino es una barrera, es una estructura dinámica que tiene una actividad neural, una actividad inmune y una actividad endocrina como actividades, pero además es un órgano neuralmente inervado con terminaciones o con funcionalidad inmunitaria y por supuesto con circulación. Es por eso que, si bien esto es la antítesis de lo que quiero decirles, es lo opuesto, realmente hoy por hoy entendemos que dependiendo de la calidad de nuestra microbiota, de quienes sean los inquilinos, nosotros vamos a tener distintas funciones como organismo que somos, como un organismo vivo. Este gráfico solo es para resaltar cómo existe este eje de interacción intestino-cerebro, donde la microbiota es la que ejerce estas acciones. Y las ejerce porque es la microbiota la que produce los elementos con los cuales el cerebro va a trabajar o va a recibir para dar información de qué es lo que se va a hacer de forma efectora dependiendo de esta información. Y es así como podemos entender que a nuestro cerebro le llega información de activación inmunitaria o de competencia de barrera o de secreción de ciertos elementos o de sensibilidad visceral o incluso de motilidad a nivel del intestino. Si tuviéramos que hacer un resumen de cómo es que se establece el eje intestino-cerebro, este es el gráfico que podría dar el resumen global de este escenario. A nivel de la luz intestinal, tenemos una microbiota intestinal que a través de la barrera intestinal va a enviar señales de estimulación inmunitaria, empiezo por la parte más baja, con péptidos y metabolitos microbianos, y estas van a dar señalizaciones directas hacia el sistema nervioso central. Pero por torrente sanguíneo, recordando que el intestino es un órgano inervado, van a estar los productos metabólicos que son bacterianos, de los que más conocemos, que son distintos neurotransmisores, los que ustedes quieran, excepto cortisol, hormonas, metabolitos y señales también inmunitarias. Y por vías de las terminaciones del nervio vago, que sale desde la base del cráneo como el 10º par craneal, pero que tiene prácticamente en su totalidad fibras que son sensitivas. Desde ahí también se establece esta comunicación neural. Veamos un poquito más adelante. Ese eje que nosotros conocíamos como intestino-cerebro, hoy por hoy sabemos que, si bien es un eje aparentemente bidireccional de información, hay un tercer elemento que es el clave para qué es lo que está alojado en el intestino, que es la microbiota intestinal, produzca señalizaciones que van a ser secundariamente enviadas al cerebro, y el cerebro va a efectuar y dar señales a los distintos órganos a un nivel fisiológico, pero también sobre la misma microbiota intestinal. Así es que es un eje tridireccional. Sabemos por estudios de neuroimagen, por estudios de emociones, de conectividad, cómo existen conexión específica con el comportamiento de la microbiota intestinal en cuanto a los elementos de producción para que estos elementos sucedan, nuestras acciones sucedan. Y también sabemos que dependiendo de cómo esté la barrera intestinal, dependiendo de la dieta o inclusive intervenciones que modulen la microbiota intestinal, nosotros podemos tener acciones específicas sobre distintos comportamientos y señalizaciones de nuestro cerebro. Hoy entendemos que todo lo que se produce en el intestino por la microbiota intestinal va a tener una acción. Si nosotros nos enfocamos única y exclusivamente al aspecto neural, va a dar información desde el nervio vago, el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo y también el sistema neuroendocrino, neuroinmunitario y los factores psicosociales, que son los que nos rigen, y esto es lo que nosotros vamos a traspolar incluso en enfermedades. Vamos a hablar un poquito de la barrera intestinal. La barrera intestinal es el normal de cómo se encuentra estructurado nuestro epitelio intestinal. Esto es esta vecindad entre células y células con una capa de moco grueso que permite que haya un adecuado procesamiento de carbohidratos o acciones de enzimas, y esto va a favorecer que entonces esa microbiota intestinal produzca distintos elementos. ¿Qué es lo que produce? Dependiendo de lo que se le aporte, y esto siempre es de forma dietaria, van a haber elementos, por ejemplo, productos como histamina, prostaglandinas, proteasas, incluso 5-hidroxitriptamina, que le suena a serotonina. O bien ácidos grasos de cadena corta o dopamina o ácido GABA-aminobutírico. Y recordar que además debajo de esa barrera hay una lámina propia, y es un órgano que está
con terminales nerviosas y con torrente sanguíneo a donde va a pasar hacia todo nuestro organismo y también al cerebro. En medicina todos aprendimos que tenemos 3 meninges. Este año, en el 2024, y explica mucho esta labor inmunitaria que tiene el cerebro con distintas señalizaciones que tienen que ver también con órganos inmunitarios, por supuesto el intestino como el principal, se describió una cuarta meninge. Esta cuarta meninge es una membrana que se encuentra subaracnoidea y que tiene esta acción linfática por completo. Se le conoce como SLIM. Este mesotelio que divide el espacio subaracnoideo en estos compartimentos ha demostrado que tiene una actividad inmunitaria. Igual que otros mesotelios, la SLIM puede realmente reducir la fricción entre el cerebro como un mecanismo de amortiguación, una acción responsable de su localización anatómica, esto entre el cerebro y el cráneo. Tiene que ver también con los movimientos, que es algo que también cumplen nuestros otros membranas, pero es importante que el deterioro de esta membrana dificulta la limpieza que puede suceder en el cerebro y afecta como tal el trabajo de las neuronas. Eso quiere decir que más allá de lo anatómico, esta característica funcional de la SLIM es única y exclusivamente, funcionalmente hablando, de tener una competencia de barrera inmunitaria. Y dentro de esa barrera inmunitaria, por supuesto, está el paso de distintos fluidos y de elementos. Si hemos dicho que una barrera es importante, cuando esta barrera a nivel del intestino se pierde, este escenario lo conocemos como intestino permeable. Y esto lo vemos asociado a múltiples enfermedades, no solo gastrointestinales. Cuando hay una disbiosis, esto es una prevalencia de ciertos microorganismos, pérdida de algunos microorganismos y prevalencia de otros, se producen distintos cambios a nivel de su metabolismo. Aquí, por ejemplo, podemos ver como tal, de manera muy puntual, cómo hay una mala absorción de de los ácidos biliares. Y si hay una mala absorción de los ácidos biliares porque hay una microbiota disbiótica, pues las señalizaciones a esa lámina propia son hacia las terminales, hacia las células dendríticas, hacia las terminales nerviosas, son de procesos inflamatorios, citocinas inflamatorias o señalizaciones de algunos ácidos grasos de cadena corta o incluso de algunos neuropéptidos y transmisores que van a dar señales al cerebro. A lo mejor en ese escenario puntual de dolor, diarrea, fiebre, como un escenario abrupto de una pérdida de la barrera intestinal. Cuando esto se hace crónico, vemos enfermedades, por ejemplo, una gastrointestinal, ante la perpetuación de un escenario disbiótico, se pueden generar no solo los mismos cambios que sucedían de traspaso de estas moléculas proinflamatorias y de ciertos neuropéptidos y neurotransmisores, sino que ese tiempo de exposición mayor de permeabilidad puede incluso desarrollar ya aspectos que tienen que ver con comportamiento y con estado de ánimo, por ejemplo. Eso que ustedes vieron fue la barrera intestinal. Esto que están ustedes viendo es la barrera neural como tal, la estructura celular de enfermedad comparativamente de salud con enfermedad. Lo que vemos aquí es la luz intestinal y lo que vemos en amarillo como tal son las uniones estrechas que existen entre las células endoteliales a nivel microvascular en el cerebro. Alrededor de ellos se encuentra el pericito y adherido al pericito se encuentran los pies terminales de los astrocitos. A estos se anclan siempre las neuronas. Por supuesto, hay una matriz extracelular y hay, por ejemplo, también la microglia, que son partes de estas estructuras, de esta unidad endotelial. Cuando hay una pérdida de la barrera en este escenario, en la célula endotelial, fíjense lo que pasa. La luz, el espacio donde pasan sustancias sigue estando, pero hay una pérdida de las uniones estrechas y hay una comunicación o paso de otros escenarios que no existían. Y de forma estructural, lo que vemos es que se pierde esta unidad, esta unión, hay una disfunción y pérdida de los pericitos, el astrocito también falla, y ¿qué es lo que sucede? Una neurona muere. Esto lo hemos visto o se ha visto en muchas enfermedades neurodegenerativas asociados a cambios a nivel de la microbiota intestinal. Ahora traspolemos ese escenario desde el intestino hacia el cerebro, ya no como elementos aislados. Sabemos que ese intestino tiene
terminales de nervios parasimpáticos, en concreto el nervio vago, el décimo par craneal, pélvicos y espinales. Pero también es un órgano inervado que tiene aferentes viscerales extrínsecos y tiene propiamente neuronas entéricas y tiene terminales de neuropodos y tiene células dendríticas como tal propias de la barrera intestinal o propias o alojadas en la lámina propia. Lo que sucede a nivel de la luz intestinal es que los metabolitos microbianos como tal van a ser muchos, múltiples, los veremos más adelante. Pero esos, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta o algunas moléculas neuroactivas van a dar señalizaciones a estas terminales de los neuropodos y a lo mejor pudiera suceder que esta información mencionaba puede ser a lo mejor de factor de necrosis tumoral alfa o de interleucina 8 o a lo mejor de interleucina 10. Y recordemos que es un órgano que además esquemáticamente nos hacen recordar que tiene vascularidad. Y si tiene vascularidad, no solo va a llegar por línea directa en inervación hacia el cerebro, sino que también va a llegar hacia todo nuestro organismo. Y por eso es que mucho de lo que sucede a nivel de la microbiota intestinal detectado por el sistema nervioso entérico y por vías de comunicación vagal, espinal, de la raíz del ganglio dorsal o de los nervios parasimpáticos llegan a nuestro cerebro y también tiene que ver con no solo la expresión de que el cerebro diga, cáusale dolor, llévalo al baño y dale diarrea, dale distensión, dale cólico y podemos integrar a lo mejor un síndrome de intestino irritable, sino además genera cambios a nivel de su humor, en concreto ansiedad o depresión. Es por eso que el microambiente intestinal hoy por hoy es la clave para entender al eje intestino-cerebro. Es hoy por hoy el que nos permite explicar muchos de los trastornos de la interacción intestino-cerebro, dentro de ellos el síndrome de intestino irritable. Pero también es la mejor herramienta de entendimiento de algunas enfermedades, incluso neurodegenerativas, entre otras. Por eso el equilibrio de la microbiota intestinal se ha visto como generador de distintas enfermedades. Voy a tomar de ejemplo el síndrome de intestino irritable en el área de gastroenterología como una microbiota que desconjuga de manera aberrada los ácidos biliares o que produce más gas metano o que produce a lo mejor más lactato o más propionato, no lo sé, o genera sustancias de microorganismos que tienen conductas patógenas, inflamatorias, o hay antibióticos que disminuyan la prevalencia de bacterias buenas, o se ingieren alimentos que me generan una mayor fermentación. Todo eso genera cambios o tiene que ver con la modulación de la microbiota intestinal. Y todo eso desde el intestino va a ser recibido, va a tener activaciones celulares, va a tener señalizaciones neurales y va a pasar por el torrente sanguíneo. Hoy por hoy entendemos que esa barrera intestinal es dentro de nosotros, es otro hospedero que tiene un holoorganismo que permite que haya un equilibrio. Desde el hospedero, la provisión de los elementos de dieta que damos, la tolerancia inmunitaria, la protección de la barrera intestinal, la interacción entre nuestros microorganismos, cómo se mueve a lo mejor el intestino, los niveles de oxígeno. Pero propios de la microbiota intestinal, la diversidad, la redundancia en la funcionalidad, esta flexibilidad metabólica entre distintas bacterias o sus interacciones microbianas entre virus, bacterias, fagos, hongos, la permanencia de la colonización transitoria o permanente, temporal o más prolongada, la formación de biofilms a cargo de esa microbiota intestinal permite que nuestra microbiota actúe muy bien en su funcionalidad o no lo haga. Ahora vamos a hablar de los metabolitos que tienen que ver con propiamente el sistema nervioso central desde el intestino. Dependiendo de lo que nosotros comemos, nosotros aportamos distintos elementos de la dieta, histidina, glutamato, fibra dietaria. Y dependiendo de lo que nosotros demos, nuestras bacterias los van a transformar en distintos componentes bioactivos. Histidina a histamina, glutamato a ácido GABA-aminobutírico, fibra dietaria en distintos ácidos grasos de cadena. Algunos se ocupan para trabajo o para funcionalidad del propio intestino, un mantenimiento del epitelio, o bien para favorecer la inmunomodulación produciendo sustancias antiinflamatorias o señalizaciones inmunitarias hacia la salud, y también tienen que ver con elementos de la percepción del dolor, no solo la nutrición, que es como pensábamos que esos elementos funcionaban. Eso quiere decir que nuestra microbiota como tal es hoy por hoy, en el entender,
la responsable, dependiendo del tipo de microorganismos, de que nosotros produzcamos noradrenalina, acetilcolina, serotonina, ácido GABA aminobutírico, dopamina. Les comenté que todos los neurotransmisores son producidos en el intestino, con excepción del cortisol. El cortisol en particular son señales también que salen desde la microbiota intestinal, pero dependiendo de la información que llegue por nervio vago, circulación hacia la pituitaria en concreto, dependiendo de esos elementos dietarios, porque recuerden que el precursor siempre vino de la dieta, de un aporte dietario, y es cómo se llega o se manda la información hasta las glándulas suprarrenales, y las glándulas suprarrenales son las que liberan como tal el cortisol. Pero de resto, dopamina se produce en intestino, ácido GABA aminobutírico se produce en intestino, serotonina se produce en el intestino, 95%, solo 5% en el cerebro, acetilcolina y noradrenalina. Pero no todas las bacterias son capaces de producir todos. Vemos que hay Escherichia coli productoras de serotonina y otras de noradrenalina, o Bacillus, productores de noradrenalina, pero otros productores de dopamina. El balance de la microbiota va a dar también o redituar en ese balance de producción de metabolitos. ¿Cómo sucede esto? Nosotros comemos y tenemos esos elementos que son precursores metabólicos. Esos llegan y están en contacto con la microbiota intestinal a nivel de la luz intestinal. Recuerden que es un órgano que está irrigado. En concreto, tiene una comunicación, una circulación enterohepática en particular, y del hígado se va al corazón. Pero si yo comía azúcares, por ejemplo, y tengo en mi intestino prevalencias de Escherichia coli y proteobacterias y bifidobacterias, el azúcar que yo comí lo van a transformar en corismato. Otro elemento dentro del intestino, si se encuentra que hay Escherichia coli, proteobacterias, Bacteroides subtilis, Firmicutes, Mycobacterium y actinobacterias, lo van a transformar en otro elemento elemento precursor como el triptofano. Y el triptofano como tal va ya a tener una acción directa sobre las células epiteliales intestinales y van a promover, por ejemplo, la secreción de serotonina. Solo les hablé de uno, serotonina. Pero lo mismo sucede con cualquier otro tipo de neuropéptido o neurotransmisor neuroactivo. Dependiendo de la fibra dietaria, de la presencia de L-carnitina, a lo mejor de alcohol, de etanol o de una mayor prevalencia de alimentos grasos, nosotros vamos a producir ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato, butirato, o óxido de trimetilamina, que está asociado a enfermedades cardiovasculares, o ácido GABA aminobutírico, o acetaldehído, o incluso corismato. Todo esto tiene que ver con lo que hagan y procesen nuestros microorganismos. Y así entendemos que el triptofano, metabolitos de triptofano, van a ir al torrente sanguíneo y van a dar señalizaciones hacia el cerebro. O bien, como un nervio entérico va a percibir, por ejemplo, la producción de péptido similar a glucagón tipo 1, o de péptido IgG, o de colecistoquinina, y va a mandar por nervios entéricos señalizaciones hacia el hipotálamo. O cómo podemos tener, dependiendo de los linfocitos B o de células dendríticas, la percepción de la presencia de citocinas, de quimoquinas, de proteasas, de citocinas pro o antiinflamatorias, y cómo estas se van a ir al torrente sanguíneo. O bien cómo toda la funcionalidad de ese gran universo de células en interacción con la microbiota intestinal y sus señales que lleguen hasta el cerebro. Les mencioné que el nervio vago parece ser la pieza clave o angular para este eje cerebro-intestino. El nervio vago, que se llama vago no por no trabajar, sino porque tiene fibras vagabundas, que sale como el 10º par craneal desde la base del cráneo, tiene fibras hacia corazón, bronquios, pulmones, todo el intestino, esófago, estómago, duodeno, intestino, vejiga y en nuestras arterias. Es un nervio que prácticamente percibe los elementos que va a mandar por ¿cómo se llama? Al cerebro, y también tiene una vía de acción, esto es aferencia, y una vía de acción eferente. Las fibras en este sistema nervioso central, donde se encuentra esta red autonómica central, el 80% son aferentes. Fíjense que la mayor cantidad de fibras que llevan la información son desde el intestino hacia el cerebro. Y solo el 20% son eferentes, son ejecutoras. Pero la cantidad de fibras necesarias para poder, dependientes, o sea, que integran al nervio vago,
es muchísimo mayor en la aferencia porque necesitan procesar muchísimas cosas que salen desde la microbiota intestinal. Nuevamente, este gráfico es el que nos recuerda que ese eje intestino-cerebro está conformado por la microbiota intestino-cerebro y que los elementos con los cuales trabaja son el sistema inmune, el sistema circulatorio y el nervio vago. Y hoy por hoy podemos decir que un paciente sano es un paciente que no esté sano si tiene una barrera competente o al revés, si está permeable, si tiene una microbiota que tiene un orden de funcionalidad hacia buenos elementos y metabolitos, a diferencia de aquella que no lo tiene. A esto les mencionaba, lo conocemos como intestino permeable. Porque ese cerebro, ese intestino, esa médula espinal, ese sistema inmunitario, entre todos esos valles y crestas del intestino, tiene que ver con muchas funcionalidades también involucradas en el sistema nervioso central. La microbiota intestinal modula el desarrollo y el funcionamiento del sistema nervioso central y del entérico. Modula todos los procesos, no solo el de cognición y aprendizaje, sino los de personalidad e integración. Tiene que ver con la funcionalidad de las células gliales, con la capacidad de que esos nervios estén con una adecuada mielinización e incluso con la neurogénesis, con la actividad de nuestras neuronas y la actividad de los nervios, con la funcionalidad de la barrera hematoencefálica, con la maduración del sistema nervioso entérico intestinal, con la regulación de la neurogénesis entérica, con la regulación del crecimiento neurítico, con la regulación de la actividad neural. Y además la microbiota intestinal suple, dependiendo de los elementos, a las células gliales de la lámina propia. Si se fijan, yo aquí hablé de aspectos más anatómicos y de integridad. Y a eso ahonden con la presencia de estos elementos metabolitos, neuropéptidos, que son los que o neurotransmisores que son los que van a trabajar para nosotros. Y así podemos decir que hay un lado de salud, un lado de enfermedad, si nosotros esa microbiota intestinal la reforzamos con ejercicio, con una buena dieta, con un estilo de vida saludable, o bien si lo agredimos desde distintos frentes: emulsificantes, edulcorantes, espesantes, dietas altas en grasa, poca actividad física, poca actividad de lectura, pueden favorecer cambios significativos en ese eje microbiota, intestino, cerebro, y también podemos modularla. Los probióticos, las cepas probióticas específicas, pueden modular esas señalizaciones de la activación inmunitaria, la del nervio vago, y reforzar una adecuada microbiota intestinal. ¿Haciendo qué? Que se produzcan buenos neurotransmisores o niveles de neurotransmisores o buenas hormonas o citocinas o ácidos grasos de cadena corta. Esa modulación de la microbiota va a repercutir inevitablemente con el eje intestino, cerebro, microbiota. Porque desde nuestra dieta tenemos los factores dietarios específicos que, aunque con fluctuaciones, porque no siempre comemos lo mismo, dependiendo de nuestra dieta, se van a expresar distintos elementos. Por ejemplo, péptidos de defensinas en concreto, o bien podemos enriquecer diferentes especies bacterianas selectivas que sabemos que puedan a lo mejor producir más serotonina. O, dependiendo de la composición de la dieta, influir en cómo va a funcionar el metabolismo o el cambio local en el microambiente o a lo mejor en el pH intestinal. Y con ello, mejorar que algunos gérmenes patógenos o comensales puedan estar en equilibrio y puedan modular las condiciones ambientales y con ello controlar la composición propia de la microbiota, pero también su funcionalidad. Esto es importante porque hoy por hoy entendemos que esa microbiota intestinal es modulable. Y si es modulable, estamos modulando ¿qué? La funcionalidad, la producción de ácidos grasos de cadena corta, la producción de triptofano, de ácido GABA-aminobutírico, de hormonas de saciedad. Estamos prácticamente interviniendo en todo. Porque en el cerebro en particular, los cambios de estas conectividades sinápticas y todavía más, la mielinización de los axones a nivel de la corteza frontal, que es la que, recuerden, nos rige prácticamente en el sentido del juicio y de toma de decisiones, como Homo sapiens sapiens o como especie sobre la Tierra, sabemos que a nivel frontal y en otras regiones pueden dar resultados o cambios en el sentido de identidad, en el sentido de autoconciencia e incluso en el de la flexibilidad cognitiva. Hay investigaciones que nos sugieren que hay un periodo de ventana que se conoce como la adolescencia tardía o la adultez temprana, que está asociado a que eventualmente a lo largo del tiempo puedan cursarse con alteraciones de enfermedades mentales,
neurodegenerativas o conductuales. Esto se ubica que en esta brecha de periodo importante suele comenzar antes de los 24 años. La edad adulta emergente o temprana es desde los 18 hasta los 25 años. Y este es un periodo crítico de esa interacción entre la microbiota y el cerebro para aspectos de neurodegeneración, conducta y personalidad. No estoy hablando del funcionamiento del organismo. Tiene que ver con el desarrollo físico y cognitivo, pero con el desarrollo social y emocional. Sabemos que hay maduraciones una vez que se pasa la pospubertad, donde la neuroplasticidad cerebral y la actividad de la maduración entre el eje hipófisis hipotálamo adrenal en los adultos emergentes antes de esos 25 años juegan un papel muy importante en los cambios neurobiológicos. Y si en ese momento hay agresiones como drogas, poco ejercicio, mala dieta, pues entonces vamos también a entender cómo es que suceden estas alteraciones a nivel de la plasticidad cerebral. Durante la pubertad, las fluctuaciones de las hormonas también tienen que ver, estrógenos o testosteronas, y van a influir también en el estrés. Hombres y mujeres tenemos distintas formas de percibir estos productos metabólicos de la microbiota intestinal. Incluso si solo nos enfocamos en la mujer, una mujer joven o una mujer madura, menopáusica, o una que está iniciando su etapa fértil, tienen hormonas distintas. Y estas hormonas también tienen que ver con motilidad, por ejemplo, o con la sensibilidad, con la analgesia, con las señalizaciones entre el eje hipófisis hipotálamo adrenal, con la liberación de cortisol, con niveles de estrés o hipervigilancia, a nivel del sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso autónomo, podemos entender que existan respuestas o que una capacidad de respuesta colinérgica o simpática, o que las vías aferentes que nos llevan a la información sea distinta en las mujeres que tienen síndrome de intestino irritable que en las que no. Y si la microbiota intestinal es distinta también, por supuesto, puede hacer que hayan cambios desde su composición a la ejecución de productos metabólicos y neuropéptidos y neurotransmisores. Así de importante es ese eje microbiota intestino-cerebro. Está modulado, tiene interacciones, es dinámico desde distintos frentes. La edad que tienes, cómo comes, cuál es tu entorno, cuántos miembros tienes, tu estado de salud, si lo agredes con tabaco, con una vida sedentaria, con el tipo de dieta, el periodo menstrual en el que te encuentras, eso también tiene que ver con esa capacidad metabólica que tiene la microbiota intestinal. Esto es nada más una representación de cómo hombres y mujeres somos distintos también en ese actuar de esa microbiota intestinal sobre las señalizaciones, y por eso podemos explicar muchas veces que entre hombre y mujer la expresión incluso de algunas enfermedades sea distinta. Este es el ejemplo del síndrome de intestino irritable desde la microbiota intestinal. Pero de todos esos gráficos que vimos que suelen ser muy didácticos, me quedo con este para ubicarles como el periodo, la etapa fetal en la que se depende de la funcionalidad de la microbiota materna es distinto una vez que se nace, se va enriqueciendo, y en la infancia, en la adolescencia y en la edad adulta hay varios factores sociales que nos cambian esa microbiota buena. Obesidad, tabaco, actividad física, el establecimiento de factores de riesgo en el comportamiento puede hacer que tengan cambios, se expresen cambios desde esas funciones metabólicas tan básicas que hemos visto a lo largo de esta charla. Esta es mi diapositiva de conclusión. Y no es una diapositiva de letras, como ustedes podrán ver el típico mensaje de conclusión 1, conclusión 2. Este gráfico es para que nosotros nos quedemos todos con cuál es el potencial de la funcionalidad del eje microbiota intestino-cerebro. Y esto me voy a remontar a solo un elemento dietario, la fibra dietaria, o bien presencia de probióticos y prebióticos, que lo que van a hacer es procesar. Recuerden que transforman esa fibra dietaria, y en ese caso la microbiota intestinal la transforma en ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato, butirato, va a tener distintos niveles de acción en ese eje intestino-cerebro. Una vía inmunitaria, una vía endocrina, una vía vagal, una vía hormonal. Este es el ejemplo de cómo los ácidos grasos de cadena corta, en equilibrio en un intestino y en una barrera competente, va a hacer que
haya señalizaciones hacia el nervio vago o por la circulación sistémica o con la presencia de ciertas interleucinas, la actividad de los monocitos, de los macrófagos, de los neutrófilos, incluso de la microglia, va a hacer que sea hacia señales de salud. Pero si hay una barrera permeable, entonces hay comunicación de señalizaciones circulatoria, vagal, básicamente de inflamación sistémica o de inflamación a nivel de la mucosa, una inflamación de bajo grado o de neuroinflamación. Y entonces entender que nuestro cerebro va a tener repercusiones conductuales, a lo mejor en motivación, en humor, incluso en actividad motora, en depresión, en autismo o en esquizofrenia. Vía inmunitaria de esos ácidos grasos de cadena. Vía endocrina. Dependiendo de los ácidos grasos de cadena corta, se va a estimular en particular a la célula enteroendocrina y va a haber una regulación de señalizaciones del péptido YY o del péptido similar a glucagón tipo 1 y nuevamente el nervio vago y el torrente sanguíneo van a llegar hacia el cerebro y el cerebro va a ubicar estos elementos a la alta o a la baja y va a decir buen aprendizaje y memoria o depresión y ansiedad, estrés o una actividad anómala del eje hipófisis hipotálamo adrenal. O por vía vagal, esas terminales nerviosas van a detectar si es acetato, si es propionato, si es butirato, o si hay señalizaciones para liberación de insulina, de leptina, de grelina, y tiene que ver incluso con el peso, la ingesta alimentaria, el aprendizaje y la memoria. Y también por otras vías humorales, recuerden esa estructura que ubicamos que era la célula endotelial a nivel cerebral, como si se pierde esa barrera, porque se pierdan los mecanismos de paso de control de moléculas y de nutrientes en la circulación cerebral, entonces se pierden los astrocitos, se pierden la capilaridad de la célula endotelial y entonces puede haber una disregulación del crecimiento neural o de la diferenciación de las neuronas o incluso de la sinapsis, porque se pierden estos factores neurotróficos. Y entonces entendemos no solo enfermedades neurodegenerativas, sino nuevamente ansiedad, depresión, estrés, memoria, aprendizaje, neurogénesis, neuroprotección. Esto es la funcionalidad de la estructura del eje microbiota intestino-cerebro. Con esto termino mi charla. Muchísimas gracias por su atención.